Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez o están acudiendo durante este ciclo que hemos titulado Los falsos evangelios. El día de hoy continuaremos este ciclo de enseñanzas, en esta ocasión abordando una doctrina que es motivo de excusas, justificaciones respecto a la manera de vivir para muchas personas y que incluso les pone tropiezo para buscar a Dios a aquellas que quieren pues servir a Dios con sencillez, con radicalidad. Y me refiero a la doctrina del pecado original. Usted quizás ha escuchado este nombre, esto aún en la Iglesia Católica también se menciona. La Iglesia Católica también cree en el pecado original, lo enseña y muchas personas tienen una noción de lo que significa. Pero sobre todo en el medio evangélico hay una conciencia mayor al respecto de lo que significa esto. Y quiero empezar explicando qué es, a qué me estoy refiriendo cuando hablo de que tocaremos el tema del pecado original. Bien, el pecado original es la creencia de que los seres humanos, en primer lugar, nacemos en pecado. En segundo lugar, que nacemos culpables del pecado de Adán. En tercer lugar, que nunca podremos quitar esa naturaleza hasta que estemos en el cielo, o que nunca se nos podrá quitar esa naturaleza hasta que lleguemos al cielo. Y por último, una inferencia directa de ello, pero que hoy ya se enseña como algo práctico, como algo doctrinal. Nunca podremos vivir en santidad porque nuestra naturaleza nos lo impide. Entonces, cuando hablo del pecado original me refiero a esta doctrina, a esta serie de creencias. Y la Iglesia Católica, por su parte, además, añadió lo siguiente. La Iglesia Católica ha enseñado, recientemente ya no conozco cómo lo está enseñando, pero todavía en la generación pasada, la Iglesia Católica enseñaba que el pecado de Adán y Eva tuvo que ver con las relaciones sexuales. Es decir, que tuvo que ver con que Adán y Eva tuvieron que engendrar a sus primeros hijos, y la Iglesia Católica de alguna forma, si no lo ha enseñado directamente, sí lo ha inferido, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que profesan la fe católica y han manifestado que nunca podremos dejar de pecar. Obviamente cuando viene de una persona que no es evangélica, que no conoce la Biblia, pues mi pregunta va en el sentido de ¿a qué se refiere con que nunca podremos dejar de pecar? Y entonces aluden al pecado original. No, pues es que usted sabe que el pecado original, pues Adán y Eva en el huerto de Edén, pues tuvieron que tener hijos y pues tuvieron relaciones y pues pecaron, y nosotros vamos a seguir pecando también porque pues tenemos que casarnos, tener hijos. Y yo le dije, a ver, permítame un momentito, ¿de qué está hablando usted? Pues sí, es el pecado original. Y yo le dije, no, eso no es el pecado original. Entonces la Iglesia Católica ha dado la idea o la instrucción o la enseñanza de que el pecado original tiene que ver con las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, aún dentro de lo que es llamado el matrimonio. Por esa causa, todavía hace varios siglos, se consideraba que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer deberían ser única y exclusivamente para la procreación de hijos. Y si se utilizaban en una forma distinta, que fuera algo distinto que no fuera la procreación de los hijos, era considerado como un pecado. La Iglesia Católica se metió en muchos aspectos que no tiene caso abordarlos, ya en cuestiones de detalles que no vienen al caso, acerca de cómo debía ser todo ello, y dio reglas y pretendió normar la conciencia y el criterio de todos los seres humanos durante los siglos en los que reinó, que hoy en día pues ya no es lo que solía ser antes. Hoy en día solamente es una institución pues que está desgastada, que está muy muy golpeada por los recientes escándalos que han ocurrido y por pues todo lo que la gente a voces conoce como un secreto. No se promulga, digamos, que en los medios de comunicación, pero la gente conoce lo que la Iglesia Católica es. Entonces, esto tiene que ver, lo comentaremos más adelante, con algunas ideas que algunos teólogos católicos como Agustín de Hipona, del cual hemos hablado últimamente en los dos estudios pasados, introdujeron a la teología de la Iglesia Católica. Sin embargo, el pecado original de Adán y Eva pues solamente es original
en el sentido de que es el primero cometido por un ser humano, nada más. Pero realmente el pecado de Adán fue una mezcla de varios pecados, no fue un solo pecado. Fue una mezcla de egoísmo, idolatría, incredulidad y rebeldía ante la autoridad. Fue una mezcla de esos 4 pecados juntos. No tuvo que ver con comerse una manzana, como dicen. La Biblia no dice ni siquiera que fuera una manzana. Esos son solamente creencias populares que la gente ha transmitido a veces verbalmente como una tradición, pero la Biblia no habla ni de que fuera una manzana, ni el fruto prohibido era las relaciones sexuales tampoco, ¿verdad? Porque hasta hoy le suelen llamar así, el fruto prohibido. Entonces creo que es importante tocar esto, porque hay personas que todavía hasta el día de hoy tienen severos tabúes al respecto de las cuestiones de índole sexual, que no son pecados siempre y cuando estén dentro del vínculo matrimonial. Pero bueno, hay quienes consideran que el pecado original tiene que ver con relaciones sexuales y no absolutamente tiene que ver con eso. Las relaciones sexuales son un pecado cuando son llevadas a cabo fuera del matrimonio. Eso sí, eso es claro en la Biblia, pero el pecado de Adán y Eva no tuvo nada que ver absolutamente con cuestiones de índole sexual. Y creo que es un punto que es importante dejar bien clarificado para que si usted proviene de una ideología, una educación católica, pues no choque esto con lo que usted quizás pueda haber sido enseñado, porque además son temas que no se tratan abiertamente, la gente tiene temor de tratar estos temas, todavía siguen siendo un tabú en la sociedad, aunque cada vez vamos yendo, no diría yo una libertad, sino un libertinaje en estos temas, y ahora no solamente se tratan de una manera normal, sino además de una forma que es inadecuada, dando libertades a los jóvenes que no debieran estarse dando también. ¿Cuáles son las bases para creer esta doctrina del pecado original? Esencialmente son 3 textos solamente. Son 3 textos que pretenden apoyar esta doctrina. Quiero leerlos rápidamente, después los explicaremos. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3, dice la Escritura: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Siguiente texto, Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y tercer texto, Juan capítulo 9, versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Como hemos hecho en los estudios de este ciclo, examinaremos detenidamente cada uno de estos textos para ver si dan apoyo, si dan sustento o no a lo que supuestamente dicen que pretenden probar según la creencia de algunos. Vamos a pedir a Dios su ayuda, vamos a orar antes de poder continuar y ya entrar de lleno. Esto es una introducción al tema como tal del pecado original. Oremos, por favor. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este día. Gracias porque la vida es un don, Señor, que muchos cada día pierden, pero tú hoy nos lo concedes, seguramente porque tienes propósitos para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Yo te ruego que en este día se pueda cumplir el propósito de quitar toda la autoridad que esta doctrina ha tenido en la mente de muchos, para estorbarles de andar en un camino recto, Señor, y agradable delante de ti. Padre, que tu Espíritu testifique a través de la Escritura, y aún te ruego que uses mi mente, uses mis labios, para poder expresar con claridad y sencillez lo que tiene que ver con el tema que hoy estaremos abordando. Señor, por favor, sé tú con nosotros y bendícenos como lo has hecho hasta hoy con tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál es el contexto histórico de esta doctrina? Hemos estado estudiando en cada uno de los falsos evangelios que todos vienen de un contexto histórico, es decir, hay pocas enseñanzas falsas que sean realmente recientes. Algunas sí lo son y lo estaremos tocando,
pero en general este tipo de enseñanzas tienen que ver con cuestiones que tienen ya muchos años, de que fueron promulgadas, de que han sido creídas, y tenemos también que abordar el contexto histórico. Esta creencia del pecado original es quizá de las que más se han arraigado en el cristianismo, pues aún gente que tiene luz y ha predicado el evangelio verdadero han sucumbido ante esta idea. No ha sido algo que les estorbe, digámoslo así, de vivir un cristianismo pleno, porque como ya hemos comentado, los estándares de lo que es una persona salva se mantenían intactos todavía hasta hace 2 siglos. Sin embargo, veremos que esto es propiamente un malentendido respecto a lo que implica la naturaleza del ser humano, porque cuando hablamos del pecado original, otros sinónimos de esta doctrina serían la naturaleza pecaminosa del hombre. Usted quizás ha escuchado que el hombre es pecador, o ha escuchado eso que dice todos somos pecadores, y son frases que son ciertas, pero el énfasis que se les da y la manera en cómo se han aplicado a las personas cuando se les predica el evangelio ha sido de una manera incorrecta. Y en los tiempos que hoy estamos viviendo, donde el cristianismo está tan diluido y lleno de confusión, esta doctrina se ha prestado como un refugio y excusa para muchas personas que tuercen las escrituras para su propia perdición, y también ha servido de apoyo para dar sustento a otras doctrinas más, otros falsos evangelios, como aquel que dice que los cristianos no están bajo la ley, que fue el primer estudio en la materia que tuvimos de este ciclo, u otros más que tienen que ver con el antinomianismo. Recuerde que la palabra antinomianismo quiere decir contra la ley, es decir, doctrinas, enseñanzas que pretenden hacer que el ser humano se justifique de no obedecer o de no sujetarse a las leyes que la Biblia ha estipulado para él. La idea del pecado original también sustenta esta idea y estaremos viendo el porqué. Los orígenes de esta doctrina se remontan al siglo IV. El siglo IV fue el último siglo en el cual el cristianismo todavía guardaba una pureza. No había denominaciones, no había más religiones hechas por los hombres que derivaran del cristianismo. Esencialmente había solamente una doctrina, había solamente una forma de creer, había una única creencia en lo que era ser salvo, y sobre todo, y lo más importante, había un estilo de vida que todas las personas vivían en común y se identificaban a sí mismas como cristianos. Pero a principios del siglo IV, en la primera mitad de este siglo, empezaron a surgir ideas que eran extrañas completamente a la Biblia. Desde el año 319, el Imperio Romano adoptó la religión cristiana como la religión oficial del Estado, con todas las desventajas que eso implicaba, al ya no haber una persecución. Como sabemos, siempre las persecuciones purifican a la iglesia, porque hasta que hay persecución, entonces se dejan ver las personas que realmente quieren seguir a Cristo, y también se hacen manifiestas aquellas que no quieren pagar un precio. Se hacen manifiestas aquellas que únicamente estaban como parte del montón, podríamos llamarle de alguna forma, pero que en su corazón no querían estar dispuestos o no querían pagar el precio de seguir a Cristo, no querían tomar la cruz, no querían arriesgar sus bienes, sus personas, sus vidas. Las persecuciones, por un lado, son muy buenas, porque limpian la iglesia, la limpian de aquellas personas que no eran dignos de sentarse allí, pero que sin embargo simuladamente estaban, y no se podía saber lo que había en su corazón hasta que las persecuciones sacaban a la luz, en algunos casos lo peor, y en otros sacaban lo mejor también de las personas. En el siglo IV hubo un hombre llamado Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, del cual hemos hablado en los 2 estudios pasados. Y este hombre fue fuertemente influenciado por los maniqueos griegos. No se preocupe de los nombres, son complicados. San Agustín fue un hombre que se convirtió al catolicismo, ya no era cristianismo. Cuando él nace en el 354 después de Cristo. Ya lo que había no era una iglesia cristiana pura, ya lo que había era una iglesia católica, apostólica y romana. Era una religión que era un sincretismo entre la religión pagana romana y el cristianismo puro, del cual las personas sinceras y que conocían cómo era el cristianismo se apartaron rápidamente, porque se dieron cuenta que estaba habiendo ahí una fusión que no podía ser posible. Bueno, cuando Agustín de Hipona se convierte a lo que él llama cristianismo, ya realmente no era un cristianismo como lo que leemos en la Biblia. Él se convierte al catolicismo, él fue un teólogo católico. Y comentaba que él fue influenciado por los maniqueos griegos.
Los maniqueos griegos tenían una filosofía llamada dualismo, de dos, dualismo. Y ese dualismo proponía dos cosas: que lo material es perverso y pecaminoso, número uno, es decir, que el cuerpo es del demonio, en otras palabras, con esas palabras literalmente se mencionaba. Y número dos, que las cosas de la mente y el alma son puras, o que el alma es de Dios. En otras palabras, el alma es algo puro y limpio, pero el cuerpo de carne y hueso es algo que es del diablo, es algo que nos va a llevar a la perversidad, porque con él se comete el pecado. Esto era el dualismo griego, que viene de un hombre llamado Mani, que era un persa, y bueno, ya usted se puede ir rastreando muchas filosofías, no es el objetivo de este día. Y en la práctica el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino que son producto del dominio del mal sobre la vida del ser humano. Y como podemos ver, la doctrina del pecado original también va en ese mismo sentido. Tiende a justificar a los seres humanos porque les hace creer que no son responsables totalmente de lo que hacen, pues su naturaleza es pecaminosa. Finalmente, si alguien roba o miente o adultera o engaña, fácilmente puede decir, bueno, es que mi naturaleza es así, es que soy pecador por naturaleza y pues me venció la carne y por eso yo hice esto de esta forma. En otras palabras, las personas encuentran una forma de justificarse de sus propias acciones. Así, con esta forma de pensar, es que Agustín de Hipona se convierte a la religión católica y entonces él se vuelve un teólogo, una persona que aportó muchos escritos, de los primeros que hubo en la religión católica como tal, y que dan sustento a muchas de las doctrinas que hasta el día de hoy todavía se conocen. Él también habló acerca de la predestinación, que ya vimos que después Juan Calvino también la incorporó y la sistematizó como una serie de creencias y enseñanzas, como otro evangelio que finalmente hemos visto que es falso por las consecuencias, por los frutos amargos que conlleva. Sin embargo, esta doctrina del pecado original ha sido tan fuerte, o la influencia tan grande por las confusiones que representa, que aún personajes como Wesley, como Spurgeon y varios de esa misma talla espiritual creyeron y predicaron el evangelio a la luz del pecado original. Es decir, a lo que me refiero es que creían y predicaban que los hombres eran pecadores por naturaleza. Y así se dirigían a los hombres y así les predicaban y los llevaban a Cristo. Pero a diferencia del día de hoy, en aquellos tiempos las personas eran llevadas a la salvación a través del arrepentimiento, y esas personas vivían vidas arrepentidas, vivían vidas rectas y entendían que el cristianismo consistía en una vida recta, pura y santa también. Es la grande diferencia que existe, pero es importante comentarlo para que lo entendamos. Vamos a ver los textos que pretenden dar sustento a esta doctrina. Vamos a examinar el primero. Salmo capítulo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Dice la Escritura: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Una persona que cree que el pecado original es algo real, usa este texto como una prueba y dice, ¿ya ves? Aquí dice que los impíos se apartaron desde la matriz. Y la matriz, como sabemos, es la parte donde se implanta el embrión, de la cual sustrae las sustancias para crecer. Pues ya ves, desde antes de que nacieran ya venían con eso. Esto prueba que hay una naturaleza pecaminosa. Y dice además el verso 3 al final, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Ya ves? El nacimiento, y aún desde antes del nacimiento, los hombres ya vienen con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ¿qué podemos decir a este texto? Bueno, es un texto bastante sencillo de refutar, porque el Salmo 58 es un salmo poético. La Biblia contiene varios estilos literarios, así se les llama. Hay un estilo literario que es poético, otro que es sapiencial, otro que es legal, etcétera. Hay varios tipos literarios, lo cual significa que las palabras de la Biblia no siempre son literales. A veces habla en sentido metafórico. Porque si tomamos toda la Biblia de manera literal, entonces cuando Jesús dice, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos y échalos de ti.
¿Quién en su sano juicio haría semejante cosa de cortarse una mano o cortarse un pie para obedecer lo que el Señor Jesucristo indicó? No, no se refiere a eso. Eso es una metáfora, es una dramatización, es una forma de explicarnos yendo hasta el absurdo o dándonos a entender qué tan grave es algo para explicarnos por qué es tan urgente, como en este caso del ejemplo que les estoy dando. Bueno, el Salmo 58 es un salmo que está en un estilo literario que es poético. De hecho, muchos de los salmos, no todos, pero muchos, están escritos en un lenguaje que es poético. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, aquí dice en el verso 3, volvamos a leerlo, se apartaron los impíos desde la matriz. Bueno, habría que hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se aparta una persona inconversa desde antes de nacer? Alguien que cree en el pecado original te va a decir, pues claro, porque ya trae el pecado, por eso dice esto el texto. Bueno, entonces el verso 3 dice después, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ok, ¿puede una persona hablar mentira desde que nace? ¿Puede un bebé decir cosas que son falsas? ¿Puede un niño hablar mentiras desde que nacen? Pues obviamente que no puede. Entonces, ¿por qué dice el texto que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron? Porque es un lenguaje poético. Lo que el texto quiere decir simplemente es que una persona inconversa o las personas inconversas, desde que tienen la capacidad de hacer lo malo, lo hacen. Desde que tienen la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, van a hacer lo malo, van a escoger hacer lo que es incorrecto. Además, si tomáramos este texto, el versículo 3, como literal, para pretender probar con él que existe un pecado original, pues sigamos leyendo el verso 4 y también lo tomemos literal. Salmo 58, 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Yo le invito a que usted haga un análisis químico de la saliva de cualquier bebé y usted me diga si tiene veneno de áspid en su organismo. Obviamente que no es así. Todos sabemos que esto es una metáfora, es una dramatización, es un lenguaje poético. La poesía en el hebreo es muy diferente a la poesía en el castellano, que tiene que ver con las rimas y con los versos. Allá tiene que ver con las ideas. Es algo muy diferente. Veneno tienen como veneno de serpiente. Todos sabemos que nadie literalmente tiene veneno como veneno de serpiente. Pero sí sabemos que a veces las personas, cuando hablan ciertas cosas y por la forma en cómo las hablan, es como si fuera la mordedura de una serpiente por el daño que generan. Y no a tu cuerpo, es un daño moral, es un daño psicológico. ¿Entendemos? Entonces, Salmo 58.3 queda completamente descartado porque el texto no se está refiriendo literalmente al nacimiento, ni a la edad previa al nacimiento, que es cuando alguien está en la matriz. Está hablando de un lenguaje poético. De ahí viene el peligro, mis amados amigos y hermanos, el peligro de leer la Biblia con prejuicios, de leer la Escritura con la idea de querer probar lo que yo digo que debe ser, en lugar de dirigirse con una mentalidad abierta, limpia. Señor, enséñame tu palabra. Veamos el segundo texto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura de la siguiente forma: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese cómo dice. Ese texto parecería más convincente todavía. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hasta ahí leen generalmente. ¿Ya ven? Hermanos, aquí dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y la gente, sí, amén, la muerte pasó a todos, somos pecadores desde el nacimiento. Bueno, este texto todavía es más sencillo, porque solamente hay que acabarlo de leer. ¿Qué dice al final? Léalo usted con sus propios ojos. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? Que la muerte pasó
porque los hombres pecaron. No dice por cuanto todos nacieron. Y volvemos al punto anterior. ¿Puede un bebé, como dice el Salmo 58, mentir desde que sale del vientre de su madre? ¿Puede una persona inconversa descarriarse desde la matriz de su madre? Pues claro que no. Y el concepto principal tiene que ver, como veremos más adelante, con el concepto de pecado, que ahorita estaremos analizando. Entonces el pecado pasa a los hombres, pero no viene por nacer. El pecado pasa a los hombres porque también los hombres deciden y escogen pecar. Escogen y toman la decisión de transgredir libremente la ley de Dios, al igual que también lo hizo Adán. ¿Y por qué hace referencia a Adán? Es que Adán es el padre de todos nosotros. Por tanto, así como los hijos heredan de sus padres sus rasgos, así como heredan sus gestos, así como heredan muchas cosas, también heredan entonces la naturaleza pecaminosa. Ahí viene la importancia de entender qué es el pecado. Lo veremos pasando el siguiente texto. Vamos a ver el tercer texto. Entonces queda claro en este segundo texto de Romanos 5:12. La Biblia enseña que la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No porque nacieron, no porque heredaron tampoco. Dice por cuanto todos pecaron. Y como estaremos viendo, pecar implica tomar una decisión. Ya desde ahí quitamos a los niños, porque los niños no pueden tomar decisiones cuando nacen. No pueden escoger nacer en pecado o sin pecado, simplemente nacen. Vamos a ver Juan 9:34. Juan 9:34 es el diálogo, todo un diálogo completo que tienen los fariseos, los judíos, con un ciego el cual estaba ciego desde el nacimiento, pero Jesús lo sanó. Entonces los fariseos tienen todo un largo interrogatorio de que si estaba ciego, pues cómo era que estaba ciego, si ahora ya ve. Y dice, pues yo no sé, yo sé que Jesús me sanó. Y él dice, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador, porque eso querían decir los fariseos. Sabemos que este hombre es pecador. Entonces este hombre que era ciego y que ya no era ciego, decía, pues yo no sé si sea pecador o no sea pecador. Yo sé que Dios no oye a los pecadores y yo sé que este hombre me sanó. Por lo tanto, lo que él dijo claramente, el hombre que había sido ciego, es que él no creía que Jesús fuera pecador, por cuanto Dios lo había usado para sanarlo. Entonces, en el verso 34, los fariseos le dicen a este hombre, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Fíjese cómo le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ahora, esta es una variación, porque los fariseos no dicen, nosotros nacimos en pecado, dicen, tú naciste en pecado. ¿Y nos enseñas? Y lo expulsaron de la sinagoga. Los fariseos, aunque su confesión de fe, o sea, lo que ellos creían, era correcto. De hecho, mucho de lo que creemos nosotros tiene que ver con lo que los fariseos creen. La doctrina en el papel era totalmente correcta, salvo este punto quizás. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en el alma inmortal del ser humano. Los fariseos creían en la vida eterna en el cielo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este punto había un error. Ellos creían que algunos seres humanos, parece ser que esa es la interpretación correcta, aunque más bien lo que se cree o lo que los fariseos enseñaban era que había una naturaleza pecaminosa en el ser humano. Pero tal vez ellos hacían acepción de los gentiles o, más claramente hablando, de las personas que sabían o de las personas que tenían acceso a la ley y de las que no lo tenían también. Vamos a leer Juan 7:49 para entender la manera de pensar de los fariseos. Dice Juan 7:49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Qué pensaban ellos? Que la gente que no sabía la ley estaba maldita. No sabemos que eso era una manera de juzgar injusta, porque no toda la gente tenía acceso a la ley como ellos la tenían. Quizás este hombre al cual sanó Cristo era un hombre que no frecuentaba la sinagoga o no tenía acceso. No lo sabemos. Pero si ellos pensaban de esta forma, esto implicaba que todos los gentiles estaban malditos por Dios, según ellos,
porque no sabían la ley de Dios. ¿Ok? Gran parte de la confusión respecto al pecado original viene del concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Porque si alguien me dice a mí, es que tenemos el pecado original, yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es el pecado original? Algunos me dirán, si son católicos, bueno, las relaciones sexuales. Otros que no sean católicos dirán, es que traemos el pecado. Y le diré, ¿cuál es el pecado que traemos? A muchas personas, cuando se les hace razonar de esta forma, no saben qué contestar, porque desafortunadamente muchas personas únicamente creen las cosas porque alguien se las dice, pero no tienen el cuidado, la delicadeza, o podríamos llamarle la diligencia más bien, de verificar que en la Biblia esté contenido aquello que están tomando como una enseñanza de parte de Dios. ¿Cuál es el pecado original? Porque si yo heredo el pecado, bueno, explícame cómo heredo el pecado. Yo sé que heredo los genes de mi padre y de mi madre. Yo sé que hay una mezcla de genes y heredo sus genes. ¿Es el pecado un gen? Yo sé que heredo también el tipo de sangre. ¿Viaja el pecado en la sangre? ¿O cómo pasa el pecado del vientre, de la matriz de la madre, de su útero? ¿Cómo pasa al niño que recién está naciendo? Bueno, es la pregunta que tenemos que contestar. Hay otro texto por ahí también que dice que en pecado fui formado. Es el Salmo 51, vamos a leerlo. No lo toqué porque es un texto igual, es un problema de lectura nada más. Pero vamos a examinarlo, el Salmo 51, porque esto viene a colación del razonamiento que estoy desarrollando en este momento. Fíjese cómo dice el Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado. Yo preguntaría, ¿cómo eres formado en maldad? ¿Qué es la maldad? ¿Qué tiene que ver la maldad con el proceso fisiológico de la procreación, del crecimiento de un embrión en el vientre de su madre? Y en pecado me concibió mi madre. Creo que es un error de lectura nada más. En pecado me concibió mi madre. Yo entiendo que su madre lo concibió estando en pecado. Eso es lo que yo entiendo. No sé usted cómo lo pueda pensar, pero yo entiendo que en pecado estaba la madre de David cuando lo concibió. Y esta forma de la lectura, que creo que es lo correcto, coincide con el resto de los textos de la Biblia. Porque no hay otro texto que implique o que diga algo similar a lo que supuestamente el texto podría aquí decir. He aquí en maldad he sido formado. Nuevamente es un texto poético. ¿Por qué es un estilo literario poético? Porque nadie pueda decir, como en el verso, vamos a leer en el verso 7 del Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Bueno, ¿cómo purificas a una persona con hisopo? El hisopo es como el algodón. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo lo lavan para que sea más blanco? No es algo literal, ¿verdad? Entendemos que está hablando acerca de los pecados de él. Y por eso él habla, tomando en cuenta, considerándose a sí mismo como un pecador, que todas estas personas o que toda esta situación tuvo que ver precisamente con el pecado que hubo en su propia familia. ¿Ok? Entonces es parte de lo mismo. Pero bueno, entremos al punto central, al punto neurálgico. ¿Qué es el pecado? Porque si me dicen a mí que tengo el pecado original, pues yo primero pregunto qué es el pecado original. Y después le pregunto cómo me lo heredó mi papá o mi madre a mí. ¿Cómo pasó a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu? Porque soy pecador, me dicen. Okay, a ver, explícame a qué te refieres. La Biblia menciona 3 conceptos claros que son universales al respecto de lo que es el pecado. Solamente 3 puntos que son aplicados universalmente. Vamos a leerlos. Primera de Juan 3, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3
y versículo 4. Dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Aquí tengo una definición muy clara, explícita de lo que es el pecado. Dice: todo aquel que comete pecado, viene una palabra, infringe, infringir, romper, violar, violentar, son sinónimos. ¿Infringe qué? La ley. La ley tiene que ver una serie de preceptos y de penas por romper los preceptos. Muy bien. Y luego concluye y redondea el concepto, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el pecado tiene que ver con romper una ley. El pecado tiene que ver con violar una norma de conducta en este caso. Esto es el pecado. Obviamente, para romper una infracción implica que hay un código de leyes al cual está sujeta la persona. Entonces la pregunta con este primer texto es: ¿qué ley rompe la persona que nace del vientre de su madre? ¿Cuál ley bíblica? No me refiero a las leyes que los hombres hagan. No me refiero tampoco a lo que diga el catecismo. El catecismo es algo muy diferente de la Biblia. No tiene nada que ver. El catecismo lo hacen los hombres. La Biblia es inspirada por Dios. Es algo muy distinto. No hay ninguna, le podríamos llamar, ninguna relación en absoluto. Segundo texto, primera de Juan 5:17. Otra definición con respecto al pecado. Dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Cometer una injusticia en este caso implica tomar una decisión respecto a algo que tiene carácter moral. Porque para hacer algo injusto, pues yo ocupo estar consciente de que es injusto. Eso es una injusticia. Toda injusticia es pecado. ¿Es injusto nacer? Porque dicen que nacemos en pecado. Pues no, según la definición de pecado, yo no veo en la Biblia un mandamiento que diga no nacerás. Porque si hubiera un mandamiento que dijera no nacerás, entonces toda la gente que hemos nacido del vientre de nuestras madres, entonces ahí sí infringiríamos una ley. Pero por cuanto no hay un mandamiento que nos impida nacer, o aun que diga que es pecado concebir, ni para la madre que concibe, ni para el padre que también origina la concepción, no hay ningún pecado que se esté cometiendo al respecto en todo ello. Y estamos viendo algo muy importante: el pecado tiene que ver con acciones. Infringe la ley, injusticia, son cosas que se hacen. Tercer texto, Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En este texto implica que se tiene un conocimiento previo de lo que es bueno. Y teniendo el conocimiento previo de lo que es bueno, la persona decide no llevarlo a cabo, decide no hacerlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tiene que ver con acciones de comisión, o sea, porque yo hago algo, o de omisión, porque yo decido no hacer algo. Pero nunca tiene que ver con nacer, o con ser parte de una familia, o con una herencia. No puede usted heredar. Aun si usted heredara una deuda, pues la herencia la obtuvo su padre. Más bien, la deuda la obtuvo su padre y se le heredó. Una deuda sí se puede heredar. Pero en este caso un pecado, pues ¿cómo? ¿De qué lo hace culpable usted Dios? ¿De qué lo culpa a usted Dios? Obviamente hay un problema en este sentido. ¿Qué se considera que es el pecado? Según la Biblia, el pecado siempre involucra la voluntad de la persona. Siempre. Y sin una decisión voluntaria no hay pecado. Le pongo un ejemplo muy sencillo, que es muy ilustrativo. Si usted me pregunta qué hora es, yo traigo reloj, pero no lo miro, y le digo son las 12:40, son las 12:40 de la tarde. Y después resulta que ya viendo el reloj, resulta que son 12:45. Usted podría decirme, usted me mintió porque me dijo que eran 12:40 y son 12:45. A lo cual yo diría, bueno, no fue mi intención engañarle,
no fue mi intención mentir, yo le dije la información que yo creía que en ese momento era verdad. Y aunque la información que dije no fue la correcta, eso no es un pecado ante los ojos de Dios, porque tiene que ver la intención. Dios siempre mira la intención. ¿Se acuerda aquel texto que examinamos cuando hablamos de Caín y Abel? ¿Y vio Dios a Caín y a su ofrenda? ¿Y vio Dios a Abel y a su ofrenda? Antes de ver Dios la ofrenda de una persona, antes ve su propia vida. Y Dios, en base a ver a la persona antes que la ofrenda, fue que rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Dios no se iba a comer ni los carneros que ofreció Abel, ni tampoco se iba a comer las verduras que le ofreció Caín. Dios no los iba a comer, no se trataba de lo que estaba ofreciendo, tenía que ver con la intención del corazón y con la vida de la persona. Entonces, en este caso, el pecado como tal tiene que ver con acciones que van envueltas de una intención, van envueltas de una intencionalidad. Si mi intención es hacer lo malo, aun si hago una cosa buena, Dios me la toma por pecado. ¿Qué le parecería que yo ayudo a una viuda? Y le ayudo con una despensa y le doy dinero y la cuido. Usted me diría, oye, no, pues eso está muy bien que hagas. Pero usted no sabe que mi intención, es un ejemplo, es quitarle su dinero a esa viuda. Aunque yo externamente hice algo que es correcto y hasta digno de alabanza, podríamos llamarle, sin embargo Dios vio la intención de lo que yo hice. Y en este caso, aunque yo por fuera no hice nada que sea pecado, porque no es pecado ayudar a una viuda, ante los ojos de Dios yo estoy cometiendo un pecado, porque la intención que me está llevando a hacer esa acción que es buena, externamente hablando, entre comillas, conlleva una intención pecaminosa. Mi intención es torcida. Ok, entonces ya estamos entendiendo qué es el pecado. El pecado tiene que ver con acciones de comisión o de omisión. Cuando decido hacer algo, cuando decido romper una ley, o también cuando decido no guardar una ley, porque hay cosas que Dios pide que dejemos de hacer, pero también hay cosas que Dios nos pide que hagamos. Por ejemplo, guardarás el día de reposo para santificarlo. Si yo no guardo el día de reposo, aunque no robe, aunque no mate y aunque no haga todos los demás pecados o no rompa las demás leyes, estoy también evitando hacer uno que Dios me pide que haga. Estoy rompiendo la ley. Y ahí sí estoy cometiendo un pecado. Entonces el pecado no es un virus. El pecado no es un gen. No tiene que ver con la genética que se hereda. El pecado no puede ser heredado porque no viaja en la sangre. ¿Qué es lo único que nuestros padres nos heredan? Los genes. La sangre, sus tipos de sangre generalmente se heredan de padres a hijos. Pero puesto que el pecado no tiene que ver con la sangre ni con los genes, entonces el pecado no puede heredarse. Y en este sentido no existe el pecado original como tal. Es decir, la idea de que el ser humano nace en un estado de pecado es una idea falsa, que tiende a justificar al ser humano, tiende a justificar al hombre en sus malas decisiones y procederes. Bueno, es que yo hice esto porque, pues es que somos pecadores, es que tú sabes el pecado original. Y esto lo he oído mencionar a muchas personas. Mucha gente lo dice, mucha gente lo ha hablado, muchas personas lo han comentado muchas veces, como una excusa. Además sería injusto que Dios le cargara a usted la culpa de lo que usted no hizo, ¿verdad? Sería muy injusto que Dios le cargara a usted la culpa de lo que alguien hizo y ahora usted tenga que pagar por ello. Pero no, Dios no es injusto. Dios no le carga a usted esta culpa. Vamos a leer Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 4. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Era un refrán que decía lo siguiente: los padres se comen las uvas agrias
Y cuando se comen uvas agrias, los dientes se destemplan. Bueno, dice, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres hacen una cosa y los hijos llevan las consecuencias. Y Dios le pregunta a su pueblo, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué quieren decir con esto? Verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El texto nos dice muy claramente que el pecado heredado de padres a hijos no existe. Ya entre los judíos desde aquel tiempo ya existía esta idea. Y Dios les dice, no. Todas las almas son mías. El alma que peque, no dice el alma que nazca. No, el alma que peque. El pecado ya lo estudiamos. Es una acción de omisión o de comisión. El alma, la persona que decida romper mis leyes, esa va a morir. Vamos a leer el versículo. Usted puede leer después desde el verso 5 hasta el verso 18, toda la descripción que da Dios de una manera muy descriptiva. A ver, hay un hombre que tiene estos pecados y hace esto y hace aquello, ese va a morir por su pecado. Pero luego este hombre tiene un hijo que él decide hacer lo contrario, él hace lo bueno, hace lo justo, tiene temor de Dios, hace todo lo contrario que su padre. Dice, bueno, el hijo va a vivir y el padre va a morir, porque el hijo vivió en su justicia, pero el padre murió en su maldad. Pero si ese hijo justo después tiene a su vez otro hijo, y este hijo no hace conforme al ejemplo del padre, sino que hace lo malo, pues el alma de este hijo va a morir. Cada uno muere o vive por su propio pecado. Y la conclusión está en el verso 19 y en el verso 20 de Ezequiel 18. Leámosla. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, recalca Dios por terminar, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que esto queda muy claro. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada cual tiene sus propias decisiones y cada cual será juzgado conforme a sus propias decisiones, aunque ahorita haré algunas acotaciones al respecto de este punto. Pero queda muy claro, el problema está en un mal entendimiento de lo que es el pecado. Porque para empezar, cuando Agustín de Hipona define que nacemos pecando, pues nunca nos explica cómo nacemos pecando o en qué consiste el pecado de haber nacido. Él dice, no, es que el pecado se transmite, es que la naturaleza ya viene junto con nosotros. Bueno, ¿a qué te refieres con la naturaleza? ¿No tendrá que ver más bien con otra palabrita llamada tendencias? Las tendencias de las personas. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es algo hacia lo cual una persona está inclinada. Y esto sí, sabemos que el ser humano está inclinado al mal. O como dicen a veces los padres o los abuelos, qué fácil se aprende lo malo, pero qué difícil es aprender lo bueno. Eso es cierto. Hay una tendencia en el ser humano a hacer lo malo. Es decir, si una persona tiene o puede escoger hacer lo malo que hacer lo bueno en igualdad de condiciones, normalmente una persona cuando no tiene temor de Dios, un ser humano normal, o como la Biblia le llama el hombre natural, va a escoger hacer lo malo. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, porque conlleva a veces más placer, porque es el camino más corto muchas veces, ¿verdad? Es más fácil enriquecerse vendiendo droga que teniendo un trabajo honesto que con el sudor de tu frente te ayude a conseguir las cosas de una manera gradual. Una persona de inicio dirá, pues mejor lo fácil, mejor lo mucho y rápido, ¿para qué lo poco y de manera lenta? Es una tendencia, pero ojo aquí, las tendencias no son pecado. Una tendencia simplemente es una inclinación que la persona trae. Por ejemplo, un niño puede tender a la violencia,
puede tener tendencias a la violencia. ¿A qué me refiero con eso? A que su ánimo, su carácter puede tener una inclinación a que muy fácilmente se vuelva violento. Y puede haber un niño que tiene una tendencia a la pasividad, que no es violento. Es bien difícil hacerlo enojar. Es muy apacible su carácter. Así ya nacieron, ahí sí no hay nadie metió la mano ahí, digámoslo. Ahí sí viene una herencia de parte de los padres. Pero hasta ahí no hay ningún pecado, porque no se ha roto ninguna ley. Es una tendencia. Sin embargo, el niño que tiende a la violencia va a depender mucho cómo sea educado por sus padres. Va a depender mucho del tipo de educación a la cual se le someta. Su vida adulta va a depender de los valores que se le inculquen por parte de los padres. Va a depender mucho del ejemplo que vean sus padres también. Y aún también de las compañías que se le permitan tener o de aquellas que él adquiera por cuenta propia. Y por último, de sus decisiones personales cuando él tenga uso de razón. Y así puede haber personas que de pequeños tienden a la violencia, pero por una educación adecuada, por una forma correcta de tener o retener esas tendencias, la persona no llega a hacer lo que pudiera hacer. Y puede que otro niño en igualdad de condiciones, que también tendía a la violencia, por no haberlo cuidado, por no haberle dado a veces una educación correcta, por no haberle inculcado valores correctos, la persona simplemente creció como un animalito del campo, como una hierba silvestre, y pues creció solo y él decidió que era lo mejor, y él escogió sus amigos, y él decidió qué hacer y qué no hacer, y al rato se vuelve un delincuente quizás. ¿Lo traía en la sangre? Tuvo que ver mucho con la educación. La persona adulta está hecha en gran parte de la instrucción que recibe cuando es pequeño. Por eso la Escritura dice en Proverbios 22, versículo 6 lo siguiente. Es un texto muy conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este texto por sí solo derriba la idea del pecado original. Pues claramente nos dice Dios en la Escritura que si un padre le enseña a su hijo el camino recto, cuando es pequeño, si se lo inculca de la manera adecuada, de la manera correcta, aun cuando sea viejo, no se va a apartar. ¿Qué pasó entonces con el pecado original? Aquí no hay injerencia de ningún pecado original. Simplemente la persona tomó un camino correcto en base a las enseñanzas que los padres les dieron también cuando eran pequeños. Esto quería acotar cuando dice el texto de Ezequiel 18 al final, que el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre el pecado del hijo. No quiere decir como algunos padres quieren ahora tomar esta decisión. Bueno, ahí está, ahí dice que tú tu pecado, hijo, y yo mi pecado, y pues cada quien por el suyo. Así que tú eres responsable, ¿sí? Nada más que ese hijo se formó en base a lo que tú le enseñaste todo el tiempo que lo tuviste bajo tu tutela. Ese hijo formó su carácter, formó su manera de pensar, formó sus valores, formó todo lo que tiene, cuando apenas era una masa que tú formaste con tus manos. Y si tu hijo se vuelve una persona impía y pecadora, ciertamente no fue sola. También tú, padre, darás cuentas a Dios por la instrucción que diste a tus hijos. Y ciertamente el hijo morirá por su pecado y el padre por su pecado morirá. El justo por su justicia vivirá, el padre tanto como el hijo. Pero en este aspecto, por cuanto hubo una influencia de parte del padre hacia el hijo, negativa o positiva, eso sí afecta mucho. Ahí sí. Y aunque a final de cuentas el hijo tomará sus propias decisiones, la educación que recibió cuando era pequeño va a influir grandemente, yo diría, de manera determinante en lo que ese niño, en lo que esa niña sea, cuando sea una persona adulta. Entonces mucho cuidado también con la paternidad. No vaya a tomarse este texto como un refugio para la irresponsabilidad o la negligencia y para no inculcar a los hijos los valores correctos, tanto en el ejemplo como también en la letra, en lo que se enseña, en lo que se dice, pero también en lo que se hace. Normalmente cuando alguien recibe un ejemplo correcto, lo más normal, si hay una asistencia de Dios, es que también se siga ese ejemplo. Es lo más normal, aunque finalmente, con todo y eso, con todo y que pueda haber una instrucción correcta, con todo y que pueda haber un ejemplo correcto, la persona cuando llega a su edad adulta toma sus propias decisiones. Eso ya es una cuestión que cada uno debe juzgar de manera muy personal, muy honesta
porque es algo muy íntimo. Es algo que usted sabe y que usted conoce. Como ejemplo tenemos el del rey Josías. Josías fue un hombre que hizo una grande reforma en Israel. Cuando Israel vivía en una apostasía espantosa, pues él era hijo de un padre, de su padre que se llamaba Manasés. Manasés quizás fue el rey más perverso y más impío que hubo en toda la historia de Judá, del reino de Judá. Bien, aunque Manasés se corrompió, durísimo, gravísimo, hizo más mal, dice, que todos los que fueron antes de él. Y te menciona todo lo que hizo, cómo hizo tantas abominaciones este hombre. Sin embargo, cuando Josías nace, él desde los 8 años es hecho rey. Pero dice la Biblia que Josías, ya teniendo 10 años en el reinado, él inclinó su corazón a buscar a Dios. Es decir, aunque su padre fue una pésima influencia, aunque su padre dejó un mal precedente en la vida de Josías, él tomó la decisión de buscar y servir a Dios. Y Josías en grande manera deshizo todo lo que su padre había hecho. Derribó los lugares altos, derribó los ídolos abominables que había en Judá, volvió a celebrar la Pascua que tenía muchísimos años que no se celebraba. Parecía que tenía ya muchas décadas que la Pascua no se había celebrado, aunque era un mandato que Dios había dejado al pueblo de Israel. Bueno, Josías fue un hombre justo, un hombre que reformó en grande manera a Israel, a pesar de que su padre fue un hombre muy impío. También es cierto que Manasés parece que se convirtió al final de sus días, como una muestra pues de la misericordia que Dios puede hacer, de la obra que Dios puede hacer en un corazón. A pesar de que hizo tanto mal, pareciera ser que Manasés al final de sus días se volvió a Dios y pareciera que fue acepto delante de Dios. Usted puede leerlo en casa en Segunda de Crónicas, aproximadamente del 31 al 33. Está la historia de estos dos reyes, tanto de Manasés como de Josías, reyes de Judá. Pero también tenemos un ejemplo al revés, ejemplo de un hijo que se corrompe aunque su padre era un hombre justo. Vamos a leer primero el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Aquí tenemos un ejemplo contrario. En este caso, David, que fue un hombre justo, tuvo un hijo llamado Salomón, el cual le sucedió en el reino de Israel, antes de que Israel se dividiera. Pero Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Salomón fue un hombre que se perdió, fue un hombre que acabó sus días mal, inclinó su corazón hacia las mujeres, y las mujeres que eran mujeres que venían de reinos que eran de gentiles, inclinaron el corazón de Salomón a la adoración de dioses ajenos. Salomón se corrompió, a pesar de que tenía sabiduría, a pesar de que ninguno ha nacido como él, ni nacerá hombre tan sabio de mujer como lo fue Salomón. Sin embargo, se corrompió y no fue como David, su padre. Es un ejemplo al revés. El mismo Salomón en sus tiempos de esplendor entendió que el pecado original no existía. Vamos a leer Eclesiastés 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto sería como el broche de oro. Salomón, después de examinar, después de ver la vida de los hombres, después de ver cómo se corrompían, después de ver de qué manera fracasaban en sus vidas, de qué manera hacían tantas cosas espantosas, perversas, cosas que finalmente también él un día acabó haciendo. Él dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Una definición muy importante. Dios hizo al hombre recto. Y esto está en concordancia con la palabra de Dios, porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, sabemos que Dios no nos creó a su imagen y semejanza física, porque Dios es espíritu. Nos creó a su imagen y semejanza moral. Bien, nos creó a su imagen y semejanza en lo moral. ¿Cómo es Dios? ¿Es pecador o es recto? Dios es recto, claro está. Si Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿cómo debe Dios hacer al hombre? Recto, como Él es recto. ¿No es cierto que cuando vemos un bebé
Cuando vemos un pequeño en los brazos de su padre o de su madre, nos conmueve la idea de pensar que es un ser puro, que es un ser limpio de toda falta, que es un ser del cual Jesús mismo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Un ser puro, limpio, sin mancha en su ser, en su corazón. ¿Por qué tenemos esa idea? Porque sabemos que un bebé es alguien que no tiene nada malo en sí mismo. Por más que nos digan lo contrario, nuestra propia conciencia testifica en el lado correcto. Sí es cierto, Dios hizo al hombre recto, pero también Salomón encontró lo siguiente: pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios crea al hombre con la capacidad de hacer lo recto. Pero el hombre decide, cuando tiene la capacidad de decidir, decide buscar muchas perversiones. Tiene la capacidad de hacer lo justo, pero decide que no quiere hacerlo. Por eso las personas, cuando tienen mucho tiempo oyendo la palabra, yo siempre les digo, pues lo que pasa es que usted no se quiere convertir. No es que no se pueda o que tiene que llegar el tiempo de Dios. No, no, no. Lo que pasa es que usted no se quiere convertir, no quiere rendirse a Dios, no quiere entregarle su vida a Dios. Eso es muy diferente a cualquier obstáculo, impedimento o lo que sea. Usted no quiere convertirse a Dios. Punto. Es una cuestión voluntaria que usted decide hacer de su propia mano. Y vamos a leer por último un texto que está en concordancia con esto. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Es un texto que, lejos de probar, como algunos pretenden decir, que hay pecado en el hombre, prueba lo contrario. Fíjese cómo dice Romanos 3:10. Leo solamente ahorita el versículo 10, luego seguimos leyendo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hasta ahí lo leen. ¿Ya ves? Nadie es justo. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado original. Bueno, si leemos el versículo 9, porque nuevamente tengo que sacar a colación este dicho que hemos repetido en cada uno de los estudios: un texto fuera de contexto constituye un buen pretexto. El verso 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles. No habla de cristianos. Un cristiano entra en una categoría distinta. Puede haber cristianos judíos o cristianos gentiles, pero aquí habla de judíos y de gentiles. ¿A qué está refiriendo el apóstol? Si usted lee el contexto desde Romanos 1, 2 y el verso 3, habla precisamente de cómo los hombres están bajo el justo juicio de Dios, porque ellos han decidido hacer todo tipo de corrupción en sus propias vidas, de una manera voluntaria, de una manera voluntaria. Como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes se hicieron? Ellos. No dice que Dios los hizo ni que nacieron necios, profesando ser sabios. Creyeron creerse más sabios que Dios. Dijeron: no, ¿yo para qué ocupo la Biblia? ¿Yo para qué necesito eso del cristianismo y de Dios? No, 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 no. Yo sé cómo hacerle, yo sé cómo vivir, yo sé cómo arreglar mis asuntos, yo tengo sabiduría, yo no ocupo que me digan lo que hacer ni cómo hacerlo. Yo puedo valerme por mí mismo. Yo no ocupo a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se volvieron sabios en su propia opinión. Eso es la definición de un necio. Una persona sabia en su propia opinión, que no acepta reprensiones, que no acepta sugerencias o correcciones a lo que dice o a lo que hace. Léalo, es muy instructivo, Romanos 1 y 2 y hasta el 3 también, donde ya habla directamente de cómo Dios justifica al hombre. ¿Ok? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No está hablando de los cristianos. Más adelante nos lo explica claramente, verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok. El no hay justo ni en uno continúa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando de la gente que no busca a Dios.
Está hablando de la gente que decide tomar su propia vida en sus manos y tomar sus decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. De estos no hay justo ni aun uno. Porque el hombre que pretende establecer su justicia lejos del evangelio se va a engañar a sí mismo. Va a fracasar en sus razonamientos, va a fracasar en sus decisiones y su despertar va a ser muy amargo cuando tenga que hacerlo. Va a fracasar de manera estrepitosa. No hay justo ni aún uno, ¿sí? De los que no buscan a Dios no hay justo ni aún uno. Y el verso 12 nos recalca el punto que estamos estudiando el día de hoy. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, todos se desviaron. Para que alguien se desvíe de un lugar, tiene que ir en ese lugar. Si la Biblia considerara el pecado original, diría todos son así. Pero aquí el apóstol está claramente especificando con la palabra más correcta, desviarse. Desviarse implica ir en un camino y dejarlo. Yo no puedo desviarme de la carretera México-Puebla si previamente no voy en la carretera México-Puebla. Si yo no voy en esa carretera, yo no puedo decir que me desvío. ¿Cómo te vas a desviar de una carretera en la cual no vas circulando? Pues no te puedes desviar. Cuando el apóstol nos dice claramente, inspirado por el Espíritu Santo, todos se desviaron. Quiere decir que todos iban en un camino que fue prefijado por Dios. Tenían la oportunidad de tomar ciertas decisiones, tenían la oportunidad de hacer una forma de vida, pero decidieron irse por sus propios caminos. O como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Todos a una se hicieron inútiles. ¿A qué se refiere con inútiles? No quiere decir que no sepan trabajar o que no sean productivos. Quiere decir que ante los ojos de Dios, para Dios, son gente inútil, porque han decidido rechazar su autoridad. A Dios no le sirven para nada. Al contrario, son enemigos de Dios. Asimismo se han vuelto, aunque sean personas buenas, aunque sean gente honesta, aunque usted que esté escuchando sea una persona honesta, honrada, una persona que lleva su gasto a su casa, que hace su quehacer en su casa, usted, señora, si usted no ha rendido su vida a Cristo y no está siguiendo las leyes que Dios le marca, usted es una persona que no sirve para Dios. De hecho, es un enemigo de Dios, porque usted vive bajo sus propias leyes. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero ¿cómo que no hay quien haga lo bueno? Si yo hago lo bueno, llevo el gasto a mi casa, ¿sí? Pero recuerda que todo esto va englobado en un paquete completo, como lo que le comenté hace un rato, de la persona que ayuda a la viuda y que le da de comer y que le ayuda, sí, pero su intención era una intención perversa, es quitarle lo que tiene la señora. Sí, la ayuda, pero la ayuda porque después va a cobrarse con creces y con regalías. En ese sentido, Dios ve las obras de los hombres a la luz de todo lo que ellos creen, no solamente a la luz del acto en sí mismo. Un hombre se deslumbra con eso, ¿verdad? Pero Dios no. Dios ve la intención del corazón. Dios ve lo profundo. Dios ve aquello que los hombres no son capaces de ver. Y Él reprueba las intenciones del corazón de los hombres. El verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No habla de un cristiano, ¿verdad? Creo que esto nos lo deja muy en claro. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque el cristiano vive en el temor de Dios todos los días de su vida. Y si no, pues es que no es cristiano. Punto y se acabó. No hay mucho que decir al respecto. Por lo tanto, el bautismo de niños, el bautismo de infantes, es algo incorrecto, pues no puede haber pecado en un bebé solo por el hecho de que nació. Concluyo hablando de los peligros de esta doctrina, que son 8 específicamente, 8 que pude enumerar. Peligros de esta doctrina. Número 1, hace a Dios responsable de las acciones del ser humano de manera indirecta. Hace a Dios responsable de las acciones del ser humano de manera indirecta. Los hombres pecadores siempre le echan la culpa a Dios
de lo que ellos han cometido siempre. El pecado, uno de los atributos que tiene el pecado es que embrutece el razonamiento del ser humano. Y tanto embrutece el razonamiento del hombre que el ser humano ni siquiera puede hacerse capaz de responsabilizarse por lo que ha hecho de manera completa. Se requiere una medida de una convicción del Espíritu Santo para que el hombre realmente reconozca de lo que es culpable. Usted recordará cuando Adán cometió el pecado en el huerto de Edén, cuando tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le preguntó: ¿qué hiciste? Lo primero que respondió Adán fue: la mujer que me diste me dio del fruto. Es muy significativo ver cómo Adán nunca llevó la responsabilidad a un plano personal. Trasladó su culpabilidad a la mujer que Dios le dio. ¿Quién era responsable entonces de manera indirecta? Pues Dios. ¿Para qué me diste una mujer? Si no hubiera habido mujer, no hubiera habido pecado, Dios. Pues tú tuviste la culpa. Después viene Eva y Dios le hace la misma pregunta: ¿qué hiciste? Y la mujer responde: la serpiente me engañó y comí. Me engañó, fui una víctima. Sí cometí un pecado, pero fui una víctima. La serpiente que tú creaste, Señor, finalmente tú creaste a Satanás. Me engañó y yo comí. Podemos ver algún común denominador. No había responsables directos aparte de Dios. Pues Dios hizo todo. Entonces, ¿quién tuvo la culpa del pecado de Adán y Eva? Según Adán y Eva, pues Dios. Y es lo que muchas personas también hacen cuando quieren buscar a Cristo. Quieren echarle la culpa a Dios de sus propios actos. No, pues que Dios me salve. No, pues es que el pecado original. No, pues es que la carne es débil. No, pues es que Dios entiende que somos débiles. Dios sabe que mientras estemos en el cuerpo, pues somos carne y pues las tentaciones y pues tú sabes el mundo y un montón de justificaciones. Esas personas que se las pasan justificándose nunca se van a convertir porque no son lo suficientemente honestas para admitir de una manera valiente, así como fueron valientes para aventarse un pecado, para fornicar, para robar, para adulterar, para mentir, para estafar, también debieran ser valientes para aceptar su responsabilidad. Pero lamentablemente solo hay valentía para cometer la falta, no para reconocerla. Y aun cuando la llegan a reconocer, la reconocen con un pero. Bueno, sí hice esto, pero esto. Bueno, sí hice esto otro, pero esto otro. Nunca se asume una responsabilidad completa, porque el hombre se desvía. Y cuando se desvía, aún pierde la capacidad de razonar correctamente. Entonces concluimos. Un primer peligro es que hace a Dios responsable de las acciones del ser humano de manera indirecta. Segundo peligro, hace al hombre responsable de sus acciones en cierta medida. Esto es a colación del primero. Bueno, pues sí, cometí este pecado, pero es que pues todos tenemos el pecado original, es que nací en pecado. Número 3, guía al hombre a abrazar la idea de que no puede arrepentirse totalmente. Pues no, ¿cómo voy a dejar todos mis pecados si mi naturaleza es pecar? Y yo esto lo he escuchado muchas veces en muchas personas. ¿Cómo voy a arrepentirme totalmente, dejar todos mis pecados si mi naturaleza es estar pecando? Número 4, justifica la idea de que somos inhábiles para hacer la perfecta voluntad de Dios. La inhabilidad es otro de los falsos evangelios que examinaremos, si Dios permite, la próxima semana. Bueno, esta doctrina justifica la idea de que somos inhábiles. Inhábil quiere decir que no soy capaz de. No soy capaz de hacer la perfecta voluntad de Dios porque estoy en un cuerpo de carne con el cual nunca podré hacer todo lo que Dios me pide. Número 5, sirve de refugio a quienes aún profesando ser cristianos continúan una vida de pecado. Cuando a una persona se le recrimina o se le hace ver: oye, es que tú estás viviendo mal, tu vida no concuerda con lo que el Evangelio dice de una persona que es cristiana. Dice: bueno, pues ¿qué quieres? O sea, pues que todos somos pecadores. Como punto número 6, que es una derivante del 5, desvirtúa el sacrificio de Cristo en la cruz, pues las personas dicen ser salvas en su pecado,
sea, soy salvo, pero sigo pecando. Y la Biblia enseña que somos salvos del pecado, no en el pecado. Y esa pequeña preposición cambia todo el sentido cambia todo el significado de la frase. Ser salvo del pecado quiere decir que Dios te hace libre del pecado. Pero ser salvo en tus pecados quiere decir que Dios te salva, pero continúa siendo esclavo de tus pecados. Entonces no has sido libre, porque la Biblia dice que el que oye que conoce la verdad será verdaderamente libre. Y una persona que cree en el pecado original no puede ser totalmente libre, porque siempre estará con la idea que le servirá para justificarse cuando lo crea conveniente de por qué cometió una falta. Punto número 7, justifica el bautismo de infantes. Todo lo que la Iglesia Católica hace, todo el negocio que la Iglesia Católica hace del bautismo de niños, porque es un negociazo y además es un pretexto para que la gente se emborrache y haga todo tipo de perversidades con el supuesto pretexto de que voy a bautizar a mi hijo. Es una justificante que encuentra su apoyo en la doctrina del pecado original. Si no hubiera pecado original, dejaría de haber gente que llevara a bautizar a sus hijos cuando nacen. Y como punto 8, da una falsa esperanza a quienes fueron víctimas del bautizo cuando eran pequeños. Y digo víctimas porque no les preguntaron, ni pudieron escoger si los bautizaban o no. Da una falsa esperanza a quienes fueron bautizados de niños, haciéndoles creer que forman parte del reino de Dios o que ya son cristianos. Yo no sé si cuando les echan el agua se les caen los cuernos o qué les pasa a los niños. ¿Por qué dicen que ya son cristianos? Yo veo que en la Biblia se bautizaban los adultos. Yo nunca veo que Cristo bautizara a niños. ¿O usted ve algún texto donde Jesús bautizara a un niño? ¿O donde Jesús se bautizara siendo niño? Claro que no existe. Pero bueno, con tal de hacer negocio, cualquier pretexto es bueno. Y si además va a haber fiesta, y va a haber pachanga, y va a haber vino, y va a haber música, y va a haber baile, pues el pretexto es lo de menos, lo que importa es hacerlo. Pero bueno, esto es una falsa esperanza. Hay gente que de veras cree que porque es bautizada, cuando fueron pequeños, pues ya tienen ganada la salvación. Imagínense nada más qué engaño. Creer que por ser bautizado, por ser parte de un ritual vacío que la Biblia no manda, una persona ya es salva. Vaya, tremendo problema tienen quienes crean estas cosas. Como conclusión, quiero decir simplemente que la Biblia no enseña la doctrina del pecado original, que como tal, esta doctrina es un error de interpretación de un concepto que se llama pecado. Si entendiéramos claramente qué es el pecado, simplemente no puede heredarse las acciones de una persona. Legalmente a veces se puede heredar alguna cosa, ¿verdad? Un hijo, por ejemplo, puede heredar las deudas que deje su padre. Eso se puede legalmente, pero es una cuestión jurídica que tiene que ver con bienes materiales. Pero aquí hablamos de la salvación eterna de una persona, de una cuestión intangible, aunque se hace patente después en el mundo natural cuando la persona vive. Entonces, bíblicamente, el pecado original es una doctrina que no es avalada por la Biblia, al contrario, la Biblia avala la idea de que el Padre y el Hijo, cada uno independientemente toma sus decisiones, cada uno es juzgado de manera independiente por sus pecados, cada uno elige su propio camino, aunque, ya lo expliqué, la educación y la influencia que los niños reciben cuando son pequeños a veces suele ser determinante. Digo a veces porque no es siempre, pero normalmente es determinante para un niño la influencia que recibe cuando es pequeño en su vida adulta. Y por último, no sirve de refugio para que nadie se justifique de seguir pecando cuando profesa ser cristiano. Y si usted dice que es cristiano, pero sigue pecando y se escuda en la idea del pecado original, como le dijo Job a sus amigos, usted está edificando un baluarte de lodo. Sus excusas son baluartes, son como castillos pero de lodo, que no sirven para nada. El día que venga la inundación, su castillo de lodo se va a caer. El día que venga el día del juicio, créame que no lo va a justificar el que usted le diga a Dios, es que vine
nací en pecado, es que tengo el pecado original. Dios te va a decir, pues enséñame en la Biblia donde yo te enseñé que había pecado original, donde yo te mostré eso, en dónde existe. Hay personas, hay teólogos sobresalientes que dan una explicación muy detallada y muy amplia, de hecho demasiado y demasiado técnica, con demasiada jerga de la cuestión teológica, como Carlos Finney, que fue de los que tuvo un entendimiento muy claro de esto al respecto del pecado original, y él creía que no había un pecado original, y describe con mucha claridad que esto es algo imposible de considerarlo porque es algo aberrante en sí mismo. Es tan aberrante como la predestinación de la cual hablamos hace 8 días. Entonces el pecado original es una falsa doctrina que sirve de sustento a falsos evangelios. En este caso solamente es una doctrina, una sola doctrina solamente, pero da apoyo a muchos falsos evangelios, como el de que la salvación es un proceso, como el de que hay cristianos carnales, como el de la inhabilidad, que cada uno lo estaremos estudiando posteriormente. Que quede muy claro entonces, cuando Cristo salva a una persona y perdona sus pecados, la hace libre de sus pecados. No le dice, bueno, pues ya te perdoné, pero bueno, pues tendrás que seguir pecando porque pues tienes el pecado original. Discúlpame, es que ya se me fue de las manos y pues ya entró el pecado por Adán, y por cuanto naciste, ya traes tú el pecado. No, eso no es así, gracias a Dios. Dios nos da la oportunidad de vivir una vida recta, una vida justa. Si no, la Biblia no diría, sed santos como yo soy santo. ¿Para qué diría ese texto si es imposible vivir de esta forma? Cerremos nuestros ojos, por favor. Quisiera que meditara brevemente en esta enseñanza. Yo no sé si usted tendría un conocimiento previo de esto, pero esta doctrina tiene un arraigo muy grande en toda la sociedad. ¿Y por qué digo en toda la sociedad? Porque la mayoría de la sociedad de nuestro país es católica. Y aquellas personas que han tenido un acercamiento al catecismo, y aún aquellas que son evangélicas, tienen esta idea muy arraigada en sus mentes, sus conciencias. Yo no digo con esto que toda la gente que crea esto ya en sí mismo es pecadora por ello, no. Hemos hablado aquí de varias doctrinas que son erradas. Todas derivan de una mala interpretación de la Biblia, de un desconocimiento serio y profundo de la Escritura, pero sobre todo, del querer justificar pecados. Ese es el punto central. Si alguien no quisiera justificar sus pecados, pues le da igual que haya pecado original o que no haya. De todos modos, él va a querer vivir rectamente para con Dios. Pero cuando alguien quiere encontrar una justificante para estar pecando y aún así decirse cristiano, entonces empieza a encontrar doctrinas como esta que pueden darle sustento o salida a sus excusas. Pero gracias a Dios que Él hace libre. La salvación que Él hace es perfecta. Y cuando el Hijo liberta a un ser humano, es realmente libre. No es libre en el papel, no es libre entre comillas. Es libre realmente, porque es libre de lo que el ser humano más batalla para ser libre, de sus pecados. Sus pecados no solamente externamente, sino también en su corazón. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder
pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder, pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey, pues Él me ha dado vida eterna, pues Él me ha dado el poder. Amén, Señor. Pues Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. A Cristo he proclamado Rey. Pues solo Él da la victoria al hombre. Solo en Él realmente hay paz y hay libertad. Solamente Él hace libre al hombre para poder estar delante de su presencia. Y fuera de Él no hay quien más pueda libertar. Fuera de Él no hay quien más pueda hacer semejante obra. No hay nadie, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré, yo soy libre para postrarme delante de Él. Libre para alabarte, yo soy libre para adorarte, yo
soy libre para postrarme delante del trono. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré. Yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré. Yo soy libre para postrarme delante de Él. Me gozaré, yo cantaré, aleluya al Rey, yo danzaré. Soy libre para postrarme delante de Él. Yo soy libre para postrarme delante de Él. Te damos gracias, Señor, porque tú haces libre al ser humano, porque en verdad el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque en verdad, Señor, tu palabra da vida a aquel que la abraza y la recibe como de parte tuya. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay la luz para que todo hombre venga de las tinieblas a tu luz admirable, para que todo hombre pueda ser trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, de la potestad de Satanás a Dios. Gracias, bendito Cristo, pues tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Alabamos tu nombre, en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Pues estamos despedidos, sería todo por este día. Le invitamos la próxima semana que continúe escuchando con nosotros este ciclo llamado Los Falsos Evangelios. Tocaremos otro tema que es de sumo interés para todos aquellos que queremos buscar a Dios. Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes.